Bueno, queremos darles de mi parte también la bienvenida a este domingo. Qué privilegio el poder estar juntos. Les quiero animar, por favor, a que abramos nuestras Biblias en la epístola de Pablo a Timoteo, primera Timoteo capítulo 3, por favor. Y les voy a pedir también, si es que me ayudan desde sus casas, algunos de ustedes yo les puedo ver, como les había dicho, que les pongo en la pantalla aquí. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Sí me pueden escuchar bien, más o menos? Sí, sí, qué bien, muy bien, muy bien. Eso también, si es que te sientes cómodo, te animo que abras tu cámara, de esa manera yo también te puedo ver y al menos hay un poquito más de interacción, viéndoles las caras, a ver que están de acuerdo, que no están de acuerdo también. Entonces les animo si es que pueden hacerlo. Bueno, también quiero tomar un tiempo en especial ahorita para agradecerle al Señor por la vida de las madres de nuestra iglesia. Estoy tan emocionado porque por mucho tiempo orábamos de que haya algún tipo de iniciativa con las hermanas y en la gracia del Señor es en este año con la pandemia y todo, que tenemos este grupo de damas reuniéndose. Qué bendición. Pero al mismo tiempo quiero no asumir de que este es un día de mucha alegría para todos y para todas. Sé que hay hermanas en nuestra propia congregación que están luchando con momentos de dificultad también. Sí, quizás el Día de las Madres para algunos de nosotros es un día de mucha alegría, pero para algunas personas quizás no. Quizás para algunos de nosotros nos trae otros recuerdos difíciles. En nuestra preciosa iglesia tenemos personas que viven lejos de sus padres, de sus madres, ¿no? Madres que viven lejos de sus hijos. Tenemos a madres que ya están ahora en gloria con el Señor. Tenemos a mamás que quizás están luchando en este mundo cuando vemos el internet y todo, que le están dando todo tipo de mensaje de cómo se ve una mamá perfecta y te sientes quizás culpable o quizás tus hijos no son creyentes o están en malos caminos y te sientes culpa este día. Quizás la culpa y el dolor viene porque no solamente la distancia, pero quizás que tú quieres ser madre y no has podido ser madre, sea por infertilidad o quizás por muerte de personas y hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy queremos decirte que estamos orando por ti, que celebramos la vida de las madres y al mismo tiempo recordamos que puede ser un día difícil. En nuestra iglesia tenemos dos orfelinatos representados, Restore 17 y también el orfelinato para sus niños. Queremos orar por esos niños que no tienen madre el día de hoy. Queremos orar por ellos también. Y te animamos el día de hoy de que si podemos ser de cualquier servicio para ti, el orar por ti y el animarte el día de hoy, estamos pensándote y oramos que el Señor te fortalezca. Y le agradezco también al Señor también, porque hay personas en nuestra iglesia que no eres madre biológica de alguien, pero eres madre de otras formas, espiritualmente. A veces hay abuelitas aquí que hacen de madres. Entonces el día de hoy queremos celebrar a todos. Entonces le agradecemos al Señor por eso y gracias al Señor porque vemos en su carácter de que Él versículos muestra de que Él nos cuida como una mamá gallina, ¿no? Que pone a todos sus pollitos y nos cuida, ¿no? Y vemos la diversidad y la hermosura, inclusive de los roles de varón y mujer. Entonces el día de hoy celebramos a las mamás, pero también en cierta manera a las mujeres de manera general. Entonces, un abrazo, amadas hermanas, y permítanme orar para empezar nuestro tiempo juntos, ¿sí? Padre del cielo, gracias por esta preciosa tarde. Te agradecemos porque una vez más confiamos de que pese a que estamos en confinamiento, que el fin de semana no podemos salir, sabemos de que tu palabra puede salir a través de estos micrófonos, a través de esta Zoom, a través de los artículos que podemos leer de tantas formas, Padre. Y te agradecemos porque el mensaje del Evangelio no está en cuarentena. Y hay personas llegando a tus pies. Hay personas que ya te conocen, que están creciendo en la imagen de tu Hijo amado Jesucristo debido a la predicación de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la vida de iglesia. Te quiero pedir que tú nos concedas el seguir creciendo. El día de hoy te agradecemos por las mamás representadas en nuestra congregación, sea esas mamás que en este momento celebramos y las celebramos y es un día de mucha alegría, pero también, Padre, el día de hoy te agradecemos porque tú que eres el Dios de todo confort, de todo ánimo, de que el día de hoy tú animes a esas hermanas, que quizás este día es un día muy difícil, Padre. Te pedimos en especial por aquellas que han tenido que sufrir las realidades de un mundo caído, sea por la muerte, sea por la infertilidad, sea por otras cosas, Padre. Y hazles de acuerdo de que su identidad no está en ser madres, sino en ser hijas tuyas, Padre. Y el día de hoy que se abracen de esa realidad. Padre, te quiero pedir por aquellas que también tienen hijos a la distancia o aquellos hijos del día de hoy que tenemos nuestra madre a la distancia, Padre, que sepamos saber cómo honrarla de manera inclusive a la distancia, Padre.
Entonces te agradezco por este día y te pido ahora que mientras nos lanzamos a la predicación de la palabra, tú nos ayudes a crecer. Te pido de manera especial de que esté uno al otro, de preferirnos, la idea de vivir pacíficamente unos con otros. Ayúdanos como iglesia a vivir eso. Hay personas de tantos contextos de nuestra iglesia que sería fácil engancharnos en algo que yo creo que está bien, que tu Biblia dice que hay libertad y no pensar de esa forma. Ayúdanos a luchar nuestro orgullo. Y te quiero pedir, Padre, de que estos tiempos que hablamos de los unos a otros no sean solamente algo que hacemos nuevo, sino algo que en realidad tú estás poniéndolo en la vida de nuestra iglesia y saturando nuestras mentes de estos unos a otros, Padre. Ahora encomendamos nuestro tiempo juntos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, les quiero pedir entonces, si ya están ahí, si no están ahí todavía, de que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y el día de hoy vamos a pasar el tiempo de nuestra prédica en el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Entonces, si no estás ahí, te pido que llegues a ese precioso versículo. Y para que ubicarnos en esta serie, les voy a pedir por favor que recordemos que estamos en esta serie que se llama Encarga, ¿no? En donde queremos ver qué es lo que la Biblia dice con respecto al liderazgo bíblico, ¿sí? Oseas 4:9 dice, como el pueblo, así será el sacerdote, ¿no? Y ese es un principio que lo hemos visto inclusive fuera de la Biblia y que se lo habla. Sabemos que la gente no va a ir más allá de donde el liderazgo les permite ir. Y al mismo tiempo los líderes muchas veces muestran o son una referencia de lo que el pueblo en realidad quiere. Entonces, esta idea de liderazgo es algo muy importante. Como cristianos, sabemos que la Biblia nos habla de todas las áreas de la vida y nos da base de cómo pensar en estos temas. Y es por eso que vamos a hablar el día de hoy del liderazgo bíblico. Vamos a continuar con nuestra serie. Y hasta ahora les hago acuerdo que lo que hemos visto en primer lugar es el liderazgo de una manera general. Todos tenemos un llamado de vivir vidas dignas de imitar. ¿Sí? Debido al sacerdocio de todos los santos, sabemos que tenemos que poder caminar de tal forma que una persona que esté atrás nuestro, sea medio paso a un paso completo, pueda decir, yo le sigo a esa persona porque vive de una manera digna de imitar, una vida que muestra a Dios y personas pueden llegar al Señor debido a que ven el testimonio que tú tienes. Entonces, de esa manera, todos tenemos ese llamado a ese tipo de liderazgo. Además, queremos también empezar a transicionar, y ya lo hemos hecho, de que la Biblia habla de cómo debemos pensar de manera formal en cómo debe verse el liderazgo en la iglesia local. Y Dios nos ha dado pautas claras de cómo Él quiere que se vea el liderazgo en la iglesia. No es que tenemos que inventarnos maneras. A veces hay tantos libros, la iglesia misional, la iglesia deliberante, la iglesia ni sé qué, la iglesia ni sé cuánto, la iglesia ni sé cómo. Y parece que tenemos la oportunidad de nada más pensar cuál de estos modelos es el que me gusta, pero la Biblia nos dice claramente cómo deberíamos organizar la iglesia, cómo Dios quiere que organicemos la iglesia. Y con eso en mente llegamos al capítulo 3 de Timoteo, que es un capítulo clave para entender este objetivo. Este capítulo delinea cómo identificar a líderes y a siervos espirituales en la iglesia. Esta iglesia es la iglesia del Dios vivo y se la llama la columna y sostén de la verdad. Entonces, esto es muy importante. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Entonces, nos sometemos a lo que Él dice. 1 Timoteo 3, del versículo 1 al versículo 7, nos muestra cómo identificar a los líderes espirituales que la Biblia los llama pastores. Y el texto nos ha dado hasta ahora dos parámetros que no son negociables para identificarlos. Nos hemos enfocado realmente en el segundo, que vemos desde el versículo 2 al versículo 7, que es una característica externa, es su carácter, ¿sí? Anteriormente, en el versículo 1, donde lo que vamos a enfocarnos hoy es que vemos un parámetro interno, que es el llamado, un llamamiento del Señor. Y les cuento por qué empezamos con la segunda parte, y es porque en este segundo requerimiento vemos que un líder espiritual debe ser ejemplar en su carácter. Los versículos 2 al 7 nos dan una lista de requisitos de cómo se ve la vida de esta persona. Y estas características no son nada del otro mundo, como lo hemos dicho. Es algo que cada creyente deberíamos decir, debemos decir, yo debo vivir de esta forma. Ese es un estándar para cada creyente. Ahora, la gran diferencia es que los líderes de la iglesia deberían ser ejemplares en eso. Tú puedes decir, yo le sigo a esa persona porque muestra estas características. Pero recordemos, no es nada del otro mundo. Cada creyente debería buscar vivir de esa forma. Y pasamos 4 semanas desmenuzando esta lista.
¿sí? Y por eso empezamos en el versículo 2 y de nuevo empezamos con esta lista porque es algo para todo creyente, cada uno de nosotros, sea que tú has pensado alguna vez en ser líder o no has pensado en ser líder, si tú dices que eres creyente, esto es parte de lo que el Señor te llama. Ahora, mientras volvemos al versículo 1, y he estado con mucha emoción de predicar de este texto porque es un texto clave, vamos a ver que hay un llamado especial para aquellos que aspiran ser pastores, para aquellos que en algún momento quizás has escuchado esta frase, dicen, yo creo que tengo un llamado al ministerio pastoral. ¿Sí? Si una persona tiene ese llamado, vamos a ver que Dios llama de una manera específica a personas para ese llamado. ¿Sí? Ahora, quizás tú escuchas eso y dices, chéverazo, yo no estaba seguro si conectarme hoy, pero creo que no me necesitan hoy, porque como es para llamado pastoral, esto no es para mí, yo nunca he querido ser pastor, ni siquiera, no sé esto del pastorado, entonces mejor voy ahorita a comer el pastelito con mi mami. Anda a comer el pastelito con tu mami después, porque vamos a ver que hay que celebrar a nuestras mamás, obviamente, pero también es muy importante porque al exponer este texto, hay algo importante para cada uno de nosotros. Dios va a traer claridad, yo oro para algunos de ustedes como lo hizo conmigo cuando estudié por primera vez este texto. Al entender este texto, Dios tuvo una explicación clara de lo que yo sentía dentro de mi corazón y veía en algunas de las cosas que estaba haciendo. Y eso fue de gran claridad para mostrar lo que Él quería hacer en mi vida. Y estoy convencido de que quizás haya personas aquí que tienen esa experiencia y van a tener esa experiencia. Quizás hay algunos de ustedes que en algún momento dijeron, yo tengo un deseo pastoral, pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Esta prédica te va a ayudar a clarificar eso. Y quizás tú dices, yo no tengo ningún deseo, y esa es la mayoría de nosotros. La palabra de Dios dice que no son todos van a ser pastores, no todos van a ser líderes, pero eso nos va a dar una guía para entender cómo una persona debería terminar siendo pastor, esos que han sido llamados, y cuál es nuestro rol en ese proceso. Entonces, esta prédica debe ayudarnos a guiar cómo vamos a orar. Esta prédica va a guiar cuando tú escuchas a una persona que está hablando de estos temas o cuando tú ves mientras caminas la vida cristiana con otros hermanos de la fuente y tú dices, wow, esto es como yo puedo ser de utilidad a este hermano mientras se está construyendo no la iglesia La Fuente, no la iglesia de Quito La Fuente o la iglesia donde yo asisto, sino el plan glorioso de Dios que es más grande que La Fuente y Dios usa a personas ahí. Entonces, hermanos, esto es para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, una vez más, te animo, si es que puedes prender tu cámara, me encantaría poderte ver, porque al menos ahí veo que hacen esto o se ríen o algo. Eso es bueno. Gracias, hermanos. Entonces, oremos. Hermanos, una vez más, Padre, te pido que tú nos des claridad mientras hablamos de este texto tan importante. Hay tantas distracciones hoy, distracciones lindas, Padre. Gracias por la vida de hermanas que como oramos hace un rato, gracias por sus vidas, Padre, y anímalas. Pero el día de hoy, Padre, ayúdanos a poder recordar de que tu palabra es tan poderosa y ayúdanos a enfocarnos en lo que tú nos vas a decir el día de hoy. Yo oro, Padre, de que esta prédica tú la uses de una manera increíble, que vaya más allá de mis sueños, para que tú llames a hermanos el día de hoy posiblemente ser pastores en esta iglesia, Padre, que de esta prédica, si es que es tu voluntad, de que hermanos y personas puedan darse cuenta de que desde ese momento me di cuenta que es lo que Dios quería para mí, Padre, y te pido por eso, no por mi habilidad de comunicar, sino por el poder de tu palabra, Padre. Padre, tú sabes, y es un lugar peligroso para mi propio corazón porque estoy tan emocionado de este texto y a veces cuando me emociono me puedo meter en el camino de lo que tú quieres hacer. Entonces, guárdame de eso. Padre, te pedimos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, exáltale a tu Hijo, edifica a tu iglesia, evangeliza a los perdidos, Padre, para tus propósitos y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, entonces, antes de empezar nuestro texto, quiero clarificar algo, ¿ok? Entonces, por favor, noten de que estamos usando en el título de nuestra prédica, y tú puedes escuchar, perdón, no escuchar, pero tú puedes encontrar, bajarte el bosquejo para nuestra prédica en el link que está ahí en el chat. Y eso es bueno si te gusta ir caminando con las preguntas y también para que puedas aplicar. Y vemos ahí que dice, identificando a líderes espirituales, su llamado o el llamado. Ahora tú escuchas la palabra llamado y puede haber varias interpretaciones. Puedes tener una idea de qué significa tener un llamado y eso puede traer confusión. Entonces quiero empezar clarificando estos términos. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que la mayoría de veces, cuando se habla de un llamado en el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver es que es un llamado de Dios
en el cual Él atrae a los pecadores a sí mismo para que sean salvos. Eso es el llamado que vemos la mayoría de veces en el Nuevo Testamento. Y es el llamado que más nos conviene, más nos concierne al nivel de la vida del día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el llamado en el cual un pecador se da cuenta, debido a ver la preciosa predicación del Evangelio, que dice, yo necesito eso. Y esa es la manera como Dios te llama al arrepentimiento y fe. Y eso es sumamente importante. Escuchamos cosas así en Romanos 8, 28 al 30. No tienen que ir allá, por favor, escuchen. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son, ustedes ahí vienen la palabra, llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, muy importante, esa es la primera manera de llamado para cada creyente. Ahora, esto nos lleva a otro segundo llamado que es importante para cada uno de nosotros. Podríamos pensar que al hablar del llamado para el ministerio pastoral es como que, ok, ese es el llamado para los que en realidad tienen que servir. Y yo no tengo ese llamado, entonces yo ahorita me lavo las manos, me empiezo a comer alguna cosita, qué pleno saber de eso, pero eso no es para mí. Pausa. No, 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 no. Como dijimos, todos tenemos un llamado a tener vidas dignas de imitar. Y ese parte de ese llamado es, tenemos un llamado a ser discípulos. No es un llamado solamente para el pastor, para los líderes, es un llamado para cada uno de nosotros a ser discípulos de las naciones y mostrar el evangelio en nuestro círculo de influencia. Todos los santos tenemos ese llamado. Y mientras vamos viendo el Nuevo Testamento, vemos que hay un llamado para todos los santos de varias cosas. Efesios 4:12 dice que todos los santos tienen un llamado al ministerio, a ser parte de edificar el cuerpo de Dios, ¿no? Como cuerpo nos necesitamos y nuestro crecimiento ayuda a otros a crecer. Entonces tenemos un llamado a edificarnos y a crecer, para todos crecer juntos. Primera de Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, todos los hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Tenemos un llamado de estar abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es para todos los creyentes, no solamente para los líderes. Todos deberíamos estar diciendo, estoy buscando crecer en el Señor, sirviendo al Señor. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno, eso significa todos, ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros. Recuerden, es por eso que estamos haciendo esta serie de los unos a otros, cómo nos servimos unos a otros. No es solamente para los líderes, es para todo creyente. Debe estar usando los unos a los otros, viviendo los unos a los otros. Podemos seguir en la lista. Primera de Pedro 3:15 dice que todos tenemos un llamado de defender la fe. Todos los creyentes, no es solamente es algo para los que les gusta la teología o para los que son pastores, es todos los creyentes tenemos que estar defendiendo la fe, ¿sí? Ahora, eso como base para que nos demos cuenta de que ese llamado es básico en la Biblia, lo vemos en todo lado, pero el día de hoy no nos vamos a enfocar tanto en ese llamado, pero nos vamos a enfocar hoy en un llamado especial que Dios da para aquellos que le van a servir como pastores, como ancianos, como obispos. Y vamos a ver la relación entre estas palabras. Este es el llamado para algunos que van a servir de manera especial en cuidar, enseñar y supervisar la iglesia de Dios. Si ustedes recuerdan, a través de la historia, Dios tiene su pueblo y ese pueblo está llamado a adorarle a Dios, a servirle a Dios, a traer sacrificios a Dios, a vivir para Dios, todos. Pero dentro de ese grupo, Dios llama de manera específica a personas para un rol especial. En el caso de Moisés, para dirigirlos, para enseñarles, para supervisar. Ese es el llamado en el cual nos vamos a enfocar hoy, como se ve en la iglesia de nuestros tiempos, ¿sí? Vamos a ver que juntos, mientras Dios le ha dado a una persona este carácter ejemplar, que es donde nos enfocamos las últimas semanas, antes de eso, Dios pone una pasión en una persona para servirle a Él y cuidar de sus ovejas. Repito, Dios va a poner una pasión en una persona para servirle a Dios en el cuidado de la iglesia, de las ovejas de Dios. Lo que vamos a ver es que hay 6 características de este llamado pastoral en este corto versículo. ¿Sí? En este corto versículo vamos a ver 6 características de este llamado pastoral. Una vez más, puedes ver y adelantarte un poquito en el boletín y vamos a caminar. Entonces, la primera, por favor, observen el texto, lo voy a leer para ustedes.
1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. En ese versículo cortito, 6 cosas. La primera que vemos, por favor, vean conmigo, dice palabra fiel. Esto se enfoca en la solemnidad de este llamado, la solemnidad del llamado. Literalmente, esta parte que dice palabra fiel es esta, debería solo traducirse una palabra fiel. Esta parte dice es esta, está en itálica porque no está en el original. Esta es una palabra fiel. Esta es una frase que ocurre muchas veces en las epístolas pastorales, cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito. La podemos encontrar en 1 Timoteo 1:15, 3:1, 4:9, 2 Timoteo 11 también, Tito 3:8, etcétera. ¿Sí? Y recuerden, una vez más, que las epístolas pastorales son unas de los últimos escritos del Nuevo Testamento. Y se considera que esta frase, ¿no? Una palabra fiel, muestra que esta frase presenta un contenido que era muy importante. Eran como en cierta manera contenido que se convierte en parte de un credo, de una posición doctrinal asumida en la iglesia primitiva. Eran dichos de la iglesia local que todo el mundo diría, amén, eso es verdad. Son palabras solemnes. Si tú te pones a pensar, si hubieran tenido social media en ese entonces, estas son las frases que las hubieran puesto en Twitter o en Instagram y todo el mundo hubiera puesto like, hubiera empezado a compartir por todo lado porque tenían ese peso. Tú dirías, wow, totalmente. Son tan importantes. Y Pablo presenta este llamado pastoral con esta frase. Es más, quiero que me acompañen con sus ojos. Vamos a una página más atrás, a 1 Timoteo 1:15, ¿sí? 1 Timoteo 1:15, me encanta ver en la pantalla que ahí están pasando las páginas. 1 Timoteo 1:15, miren lo que dice, palabra fiel, lo mismo, igualito. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Miren estas palabras, ¿no? Tienes ese tono de solemne. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Estas son palabras pesadas, estas son palabras solemnes. Y con esa misma presentación, ahora Pablo dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra deseas hacer. Con ese mismo tono aquí Pablo dice, esto es solemne, esto es importante, esto de lo que vamos a hablar es de suma importancia y vamos a ver por qué en un momento. Entonces podemos dejarlo aquí en decir, como para empezar, para abrir la puerta, el llamado del ministerio pastoral es algo solemne. No es algo que hay que tomarlo a la ligera, no es algo que tenemos que decir, bueno, veamos qué pasa, no es algo que lo dejamos, veamos qué es lo que ocurre. No, una iglesia necesita estar enfocada en saber qué es lo que esto significa si quiere ser fiel. Es por eso que estamos tomándonos tiempo en esta serie, amados. El llamado al ministerio es algo solemne. Sigamos, por favor. Ahora, unido a la solemnidad de este llamado, es lo que se podría llamar la convicción del llamado. Y por favor, vean, palabra fiel es esta. Si alguno aspira, vamos a quedarnos ahí. Si alguno aspira, esta palabra aspira tiene la idea de buscar, ¿no? De alcanzar, ¿no? De buscar algo porque has puesto tu corazón en eso y vas a buscar hasta encontrarlo. Es interesante que en el uso de esta palabra en el griego clásico, esta palabra tenía la idea de una persona que se estiraba, ¿no? Como para alcanzar la mano de alguien. Entonces estás tratando de alcanzar algo y estiras tu mano para que alguien te jale. O también tenía la idea de alguien que se estiraba en la manera de esforzarse, ¿no? De hacer sacrificios, de que tú buscas algo con tanta intensidad que te esfuerzas para alcanzarlo. Esta palabra en la Biblia y el grupo de palabras relacionado tiene la idea de buscar algo con ambición. Y dependiendo del contexto, puede ser una ambición buena o mala. Entonces, por ejemplo, Pablo usa esta misma palabra en 1 Timoteo capítulo 6. Acompáñenme, versículo 10. 1 Timoteo 6:10. Miren lo que dice. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo, ahí está nuestra palabra, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, con muchos dolores. El punto que hace aquí Pablo es que hay esta ambición que es negativa. El punto es que esta persona pone su corazón tanto en el dinero y empieza a hacer sacrificios y se empieza a extender para tratar de alcanzar. Tiene una hambre de buscar más dinero y de tal forma que termina extraviándose. Pero el enfoque de la palabra es en ese deseo que tiene, ¿no? De buscar. Romanos 1:27 se usa una palabra parecida a esta, que tiene esa misma idea cuando se habla de la lujuria, ¿no? Que personas lo buscan y desean algo.
Ahora, por favor, vamos de manera positiva y no tienen que ir allá, solo escuchen. El escritor de los Hebreos usa esta palabra para ilustrar algo inclusive del otro opuesto, algo totalmente hermoso. Usa esta palabra para mostrar el corazón de un creyente que está deseoso de ir al cielo. Hebreos 11:16 dice, pero en realidad anhelan una patria mejor. Me encanta esa parte, ¿no? Especialmente en tiempos de coronavirus y de esas cosas, es ese deseo de que yo anhelo, esta no es mi hogar, yo anhelo que ya venga Cristo, ir al cielo, recordar esas cosas y anhelas, ¿no es cierto? Hay algo en tu corazón que dice, no está bien como estamos. Tu corazón se abraza de eso y busca, ¿no? Y tienes ambición de que ojalá ya venga Cristo, ¿verdad? Y esa es la misma palabra. Entonces, lo que vemos aquí es que hay personas que han puesto su corazón, sea negativo o positivamente, y aspiran en un lado a hacerse ricos. En el otro lado aspiran que ya venga Cristo, ir al cielo. Y el texto nos muestra que hay algunos que aspiran el cargo de obispos, que aspiran con ese deseo el pastorear, el ministerio pastoral. Esto es tan importante recordar. Esta es una de la primera característica para un líder, para un pastor, es que tiene esa aspiración dentro de sí. Vamos a verlo. Ahora, tenemos que entender algunas observaciones aquí que el texto nos ayuda a entender. En primer lugar, alguno, por favor, noten que dice, si alguno aspira. Entonces, ese alguno en el original es un pronombre masculino singular. Esto asume que de la mano con otras enseñanzas de la Biblia, donde vemos la igualdad de hombres y mujeres, Él salva a ambos, Él les da dones a ambos, el Espíritu Santo va a ambos, Dios los usa a ambos, pero de manera especial, como vimos en la Trinidad, hay roles específicos. Dios da roles y el hombre tiene ese llamado a darse en un liderazgo sacrificial, no solamente en el hogar, pero aquí vemos que en la iglesia también. Este llamado al pastorado va para varones. Esto no significa que las mujeres no tienen lugar en la iglesia. Hay un montón de ministerios que las mujeres pueden hacer, que pueden ayudar y pueden facilitar. Lo hemos visto en la gracia del Señor en nuestra iglesia. Tenemos un montón de nuevas hermanas que están empezando a golpear la puerta mientras están buscando un lugar donde ser pastoreadas. Y las hermanas tienen la oportunidad de darles la bienvenida, de pastorearles, de aconsejarles, de amarles. Esta oportunidad con la clase de mujeres está abriendo un montón de oportunidades y hermanas, ahí tienes un montón de oportunidades de servir. ¡Qué bendición! En este texto vemos que este llamado va para los varones. Ahora noten por favor que no es cualquier varón, pero dice si alguno, esto muestra que el llamado es general para todos y me gusta cómo lo hace. ¿Por qué? Porque todos los varones deberían buscar de alguna manera ser siervos líderes en las áreas de donde el Señor los pone. Pero mientras todos deben ser considerados, hay algunos que van a tener esta aspiración personal, una aspiración de querer hacer esto que viene de Dios. Y esto nos lleva a la segunda observación. Noten que este verbo aspira, les puedo contar que en el original, este verbo muestra dos cosas. En primer lugar, es un verbo que se llama un verbo presente, que significa que no es un deseo que viene un momento, una aspiración que hoy se me ocurrió y mañana ya no está, sino tú ves que esto es algo que va consistentemente, algo continuo, algo que esta persona lo tiene un momento y no es que ya se fue, sino que mañana sigue. Normalmente una manera de ver esto es que hay veces donde alguien viene de mí como pastor y me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que tengo el llamado pastoral. Yo le digo, qué bueno, hermano. Y lo dejo ahí. Y después de un mes nunca más lo dijo nada más, nunca más, ¿no? Y le digo, sí, te animo en estas cosas, pero nunca más lo trajo. Y después inclusive no lo hago así, pero puedo ir a preguntar y le digo, oye, ¿te acuerdas? No, ya me olvidé de eso. Eso no va a pasar aquí. Este es un llamado de Dios donde dices, esto no le puedes quitar, ¿no? En inglés dice shake it off, ¿no? No lo puedes nada más ahí sacudir y ya te saliste, ¿no? Es algo como vimos, que le controla a la persona en primer lugar. En segundo lugar, vemos que esta no es una voz activa, y perdón usar estas palabras, pero es útil cuando hacemos un estudio de la Biblia, pero una voz activa significa que la persona diría, yo tengo este deseo que sale de mí mismo de tener este anhelo, ¿sí? Esta aspiración sale de mí. No, no, no. La voz aquí es una voz que tiene la idea de que es algo puesto en la persona, ha sido puesto. Muchos consideran que es la manera de hablar de la naturaleza interna de este llamado. Es Dios quien ha puesto esta aspiración tan fuerte en las personas. Es algo que no se puede escapar y no es algo que esa persona solamente lo puede fomentar, pero si está ahí es del Señor. Dios es quien hace un líder. Escúchenme, por favor. Dios es quien hace un líder. No son elegidos por votos, no son afirmados en talleres. No es que la iglesia dice esta persona va a ser líder. No, no, no. Es Dios quien en primer lugar
aprende eso y es de ahí donde podemos nosotros sacar. Y aquí puedo decir algo que quizás no es muy políticamente correcto, pero los seminarios, las capacitaciones pastorales, las iniciativas de levantamiento de líderes, los procesos de pastores y misioneros, la evaluación con organizaciones paraeclesiásticas, las certificaciones, ninguna de esas te hace pastor. Ninguna de esas te hace pastor. Sí, es posible que muchas de esas pueden ser herramientas en el proceso, pero al final Dios es quien pone esa aspiración santa en sus personas que Él tiene para una obra de Dios. Esto es tan importante recordar porque tú ves que es una persona que Dios ha topado y ha dicho, esta es la persona que yo escojo para hacerlo. Y a veces no es la persona que tú dirías, esa es la mejor persona, pero Dios sabe lo que hace y Él topa a esa persona. Y Él le pone ese llamado. El día de hoy, amado hermano, quizás tú dices, yo no me veo como pastor, yo no podría ser, pero yo veo ese deseo dentro de mí. Pero yo no soy como fulanito, como sultanito, como melanito. Yo nunca podría hacer eso, pero eso está dentro de ti. Camina y sigue buscando en obediencia y vamos a ver de manera práctica cómo se ve. Quizás, amado, como dije, este eres tú hoy. Ahora, amado, que Dios envíe más claridad en ese llamado, que como iglesia podamos servirte, habla con otros hermanos y decir, mira, ¿qué ves en mí? Y vas a ver que va a haber hermanos que dicen, cuando tú hablas la palabra, me ayudas a crecer. Poco a poco Dios va a seguir mostrando eso. Al mismo tiempo, iglesia, les pido que oremos, que Dios envíe más personas con esta aspiración. Nosotros podemos manipular y animar a las personas y hacerles sentir como que ahora sí tú puedes ser líder, pero si no es de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Dios tiene que topar a las personas, amados. Dios tiene que hacerlo. Y este punto va a tener más claridad mientras vamos a ir caminando. Entonces vamos al punto 3, por favor. Entonces dice, palabra fiel es esta, ya vimos. Si alguno aspira, ya vimos, al cargo de obispo. Al cargo de obispo. Entonces, ¿qué es lo que esta persona aspira? Aspira al cargo de obispo. Y tú dices, ¿qué significa eso, no? Cuando yo pienso en obispo, me acuerdo de mis tiempos en escuela católica y ver los que tenían el sombrero más grande, esos eran los obispos. Entonces, ¿qué significa? Es el que quiere tener ese sombrero más grande. ¿A qué nos referimos con esto? La Biblia muestra que hay nada más 2 oficios en la Biblia. Y vemos estos oficios inclusive en nuestro capítulo. Por favor, vean con sus ojos, bajen con su mirada al versículo 8. Y dice, de la misma manera también los diáconos, ¿sí? Entonces tenemos los pastores y tenemos los diáconos. Cuando estuvimos en Filipenses capítulo 1, versículo 1, estamos hablando en el capítulo 2 y 3 de la imitación. La carta está escrita de esta manera y dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a diáconos. Vamos a hablar de los diáconos en las próximas semanas. Pero ahora el enfoque está en esto de los obispos. Entonces, ¿qué es un obispo, no? Suena súper religioso. Entonces, tratemos de explicar esto bíblicamente. Bíblicamente, tú puedes observar que se van a usar 3 palabras para este ministerio que aquí se lo habla y se lo presenta como el ministerio de un obispo, ¿no? Este término obispo era un término griego que tiene que ver con una persona que administra o que gobierna, ¿no? En otros textos se le usa la palabra de un anciano y en otros textos se usa el término de un pastor. Vamos a ver que esas palabras dicen lo mismo. Entonces, quiero por favor que escuches aquí y voy a leer Primera de Pedro 5, versículos 1 y 2. Puedes ir allá si tú deseas, lo voy a leer también para poder ganar un poquito de tiempo. Primera de Pedro 5, 1 y 2 dice lo siguiente, y esto es muy importante. Por tanto, a los ancianos, término número 1, entre vosotros, exhorto yo como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread, palabra número 2, pastor, vimos anciano, pastor, el rebaño de Dios entre vosotros, velando, es la misma palabra que vemos anteriormente, por él, la palabra episcopos, donde viene la palabra obispo, velando por él, tercera palabra, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino como con sincero deseo. Entonces ves que esta palabra de obispo tiene la idea de pastorear, de ser un anciano y de ser un obispo, un administrador. Vamos a hablar un poco más. Ejemplo número 2, vamos por favor a Hechos, versículo 20. Hechos, versículo 20. Mantengan sus deditos ahí en Primera de Timoteo 3. Vamos a volver allá en un ratito. Entonces, este texto es súper lindo también porque aquí tenemos todas las personas con las que estamos hablando. Tenemos a Pablo escribiéndoles a los ancianos, a los pastores que eran pastores en Éfeso. Pablo
estuvo en esa iglesia por 3 años. Pablo seguramente levantó a estos líderes y él ya no va a ir allá, sino les deja encargada la obra. Y él está yendo a otro lugar y ya no puede irse a dar la vuelta a Éfeso, sino les dice, ¿saben qué? Encuéntrenme en medio camino para yo animarles. Y seguramente va a ser la última vez que nos vemos. Es un texto súper hermoso, les animo que lo lean, empezando en el versículo 17. Y dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, son las personas donde está Timoteo acá, donde ya hemos estudiado Éfeso, y llamó a los ancianos, ¿sí? A esas personas de la iglesia, ¿ya? Y de ahí les empieza a decir qué es lo que él hizo, etcétera. Y vamos, por favor, al versículo 28. Versículo 28, por favor. Y miren lo que dice. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, ¿ves? Una idea de pastores, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, la otra palabra, para pastorear, la tercera palabra, la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y podemos ahí pasar muchísimo tiempo viendo eso, pero tú te das cuenta de lo que acabamos de ver. Dios es el que pone líderes. Él podría decir, tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual yo los puse como obispos. Yo los puse como obispos. Yo soy el pastor, yo soy el que levanto líderes y yo les puse como obispos. Recuerda, no, porque quién sabe ¿dónde va a estar Pablo después? No sé dónde yo voy a estar, no sabemos dónde nadie va a estar. Y el llamado es que al final las personas puedan decir, este fue un llamado de Dios. Y después de eso, versículo 29, sé que después de mi partida, esto es clave, vendrán lobos feroces, la imagen de un pastor, ¿no? Que cuida a sus ovejitas de lobos feroces. Vendrán entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por esto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de molestar a cada uno con lágrimas. Sí, después de la encomienda. Y lamentablemente, lo que Pablo dice aquí en Hechos 20 es lo que ocurre cuando tenemos 1 Timoteo. Ya hay lobos rapaces y Pablo le escribe a Timoteo diciendo, ya que hay lobos rapaces, esto es lo que tienes que hacer. Cuidado, ¿quiénes son líderes? Ten cuidado de quiénes son líderes. De esta manera tú levantas líderes. Cuidado, porque son lobos rapaces que salen de entre la iglesia. No dice que vienen de afuera. Es por eso que tenemos que tener esto muy, muy claro, amados. Y tú ves aquí un corazón pastoral, y ya me estoy saliendo del tema, pero tú ves aquí que dice estar alerta. Ustedes saben cómo yo los amé. El pastorear no es por antena, sino es conversando, es uno a uno, ¿no? Es por eso que el Señor tiene que levantar más líderes, porque una sola persona o 2 solas personas no pueden tener este tipo de relación con cada persona en una iglesia, y en la gracia del Señor que está creciendo como la nuestra. Ok, entonces, en resumen, hay 3 palabras aquí, ¿no es cierto? Para este llamado. Hay 3 conceptos que juntos forman el rol de un pastor, que es anciano, que es supervisor, ¿no? Y estas palabras se usan, como vemos, intercambiablemente. Pero ¿cuáles son las características de cada una? En primer lugar, anciano, ¿sí? Y literalmente la palabra anciano era la palabra para barbudo, ¿no? Y estoy tratando de crecer mi barba y en eso estamos. No, pero el punto aquí era la idea de madurez espiritual en la vida, ¿no? Y madurez espiritual, como vimos la semana pasada, no tiene que ver con años, sino con madurez, con tiempo en tomar en serio la palabra de Dios. Ni siquiera digo en saber la palabra de Dios, pero en vivir la palabra de Dios, en tomar en serio eso. Entonces tú tienes personas jóvenes que pueden ser más maduras que personas de más años. ¿Por qué? Porque han tomado la palabra de Dios en serio, pero necesitas un poco de tiempo. Este término se enfoca en el carácter, en madurez espiritual del pastor, ¿sí? Y era un término judío. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver que los ancianos estaban aquí, que los ancianos, ¿recuerdan cuando el hermano Mark predicó? Él habló de que levanten ancianos, eran personas sabias que podían manejar los problemas que antes solo los traían a Moisés. Primera palabra. Segunda palabra, pastor. Este se enfoca más en la función. Y es una imagen totalmente linda. Aquí, si ustedes pudieran ver, aquí al lado donde está la cámara, tengo yo una imagen de un pastor con ovejitas, porque ese es el llamado que Dios tiene para el pastor, es el cuidar de las ovejas, ¿sí? Cuando Jesús habla con Pedro, ustedes saben esa conversación, y dice, y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Era un llamado a, tú ahora vas y cuidas a las ovejas. Tú vas y te das por las ovejas. Da de comer a las ovejas, tú protege a las ovejas. Y esto es interesante y no tenemos el tiempo de ir allá, pero en Juan también ves que hay personas que parecen pastores, pero el momento que viene el lobo salen corriendo. ¿Por qué? Porque su deseo no era cuidar las ovejas, sino autoprotección.
Y este es un llamado importante para el pastor, de que se dé cuenta de que yo estoy aquí para cuidar las ovejas que ni siquiera son mías, son de Cristo. Y un día Él me va a pedir cuenta de esas ovejas. Y Él me va a decir, ¿y cómo te fue con esas ovejas? Yo no le voy a poder decir, ¿sabes qué? Es que me lastimaron un poco. Si tienes que decirle, Dios, sí, pasó eso, pero aún así traté de proteger, traté de buscar, traté de dar de comer. Es por eso que el rol del pastor muchísimo ocurre en los tiempos de enseñanza, porque les da de comer a las ovejas. En un mundo donde tenemos redes sociales, Instagram, todo ese tipo de cosas y estamos comiendo un montón de contenido, la idea es de que un pastor viene y dice, ok, ya comieron un montón de golosinas, ahora comamos la palabra de Dios para anclarnos, para tener una buena dieta, para tener cuidado. A veces van a venir lobos rapaces que van a decir, ¿sabes qué has pensado en esta idea? Se ve súper interesante. Y el rol del pastor es decir amorosamente, ten cuidado de eso, ¿no? Porque no es algo bíblico. Ese es el rol pastoral. Número 3, vemos la palabra episcopo, que es la que vimos anteriormente, la palabra obispo. Y esta palabra literalmente se puede traducir como supervisor. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Números 31:14, 4:16, Segunda de Crónicas, tú ves que había personas que estaban encargadas de cuidar de que un proyecto ocurra. Entonces estaban supervisando, que sé yo, estabas construyendo el muro, ¿no? En Jerusalén. Y había una persona que era el episcopo en la traducción de la Vulgata, de tal manera en la cual tú puedes ver ahí que esta persona estaba encargada de que realmente ocurra lo que debía ocurrir. La idea de esta palabra es supervisor, superintendente, guardián. Es una persona que vela por la vida de la iglesia. Esto significa que está pendiente, administra la vida de la iglesia. No es un supervisor en el sentido de que solo da órdenes, pero va y chequea cómo están, ¿no? Si un ministerio está funcionando bien, les anima, qué bien. Si un ministerio no está funcionando bien, va y hace preguntas y dice, ok, ¿cómo estamos? Tenemos una perspectiva bíblica del ministerio, ¿no? No es que hace todo como vimos anteriormente en Éxodo 18, pero la idea es que anime y dice, ok, para acá vamos a ir, vamos todos, amén, vamos, y está supervisando, está cuidando, y ves, otra vez, la supervisión va de la mano con el ser pastor, no es solamente un capataz que dice, para acá nos vamos y salados los que no quieren ir, sino lo hace con amor, ¿sí? Y dense cuenta, amados, mientras yo predico esto, digo, wow, cuánto me falta, mis amados, cuánto nos falta a todos, y que el Señor esto es una obra de gracia. Entonces, esto es lo que la persona aspira. Y esto es muy útil el entenderlo, porque al hablar de una aspiración, nos damos cuenta que esta aspiración de Dios no es solamente en que, ay, yo tengo este deseo de ser obispo, este deseo, ¿no? Yo tengo este anhelo, yo siempre desde chiquito tuve este anhelo, pero ese anhelo, ya que es de Dios, va a venir con un anhelo de que esta persona va a buscar tener el carácter necesario. Ese anhelo viene de la mano con un anhelo de poder pastorear a las personas. De que el momento donde todos somos un relajo, amados, amén. Ya que todos somos un relajo, nos vamos a lastimar. Y en ese momento ese anhelo, en vez de salir corriendo, te anima a acercarte a las personas cuando tú dices, esto no tiene ningún sentido. Pero Dios me manda a acercarme a esas personas. Ese anhelo te hace crecer en sabiduría para poder decir cómo yo superviso de la manera más amorosa. Ese anhelo te lleva a estar pendiente y a crecer en sabiduría también, porque te acuerdan, es un anciano, el decir, Dios, yo soy joven y te pido, como Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Que seas un ejemplo, no menosprecies tu juventud, sea un ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y tú dices, Dios, ayúdame con eso, crecer en esas áreas de sabiduría. Y esa aspiración te lleva a eso. Esa aspiración te lleva también a ser una persona de la palabra, una persona que no solamente lee la Biblia para dispensar a otros, sino que dices, yo necesito esta palabra para mí mismo. Y te preparas y buscas crecer en tu entendimiento de la palabra, no solamente para dar y para enseñar o para lo que sea, sino porque yo necesito la palabra. Y esa es esa aspiración. Aspira a estudiar, aspira a prepararse, aspira a evangelizar, ¿no? Está con ese deseo no todo el tiempo, pero tú ves que ven conversaciones y dice que qué lindo sería que esta persona llegue a Cristo. ¿Cómo me acerco a esa persona? ¿Cómo comparto el evangelio? Esa aspiración empieza a saturar todas las áreas y no de manera perfecta. Todos crecemos, pero así es como funciona, amados. Entonces, de manera muy práctica, hay personas que van a decir, yo tengo el deseo de pastorear y no hay nada malo en eso, digámoslo claramente, ¿no? Esta parte de este deseo es de que tú vas a querer decir, oye, yo quiero estar involucrado en el ministerio y no hay nada malo de eso, pero eso no nos
dice que ya automáticamente le ponemos como líder, sino decimos, ok, ¿cómo están estas otras áreas? ¿Cómo vemos ese anhelo? ¿Cómo vemos ese deseo de su carácter que vimos anteriormente, ¿no? Vemos que esta persona tiene credibilidad, ¿no? ¿Qué se refiere con eso? Tú ves que es una persona que es consistente, no viene la primera semana y dice, ok, ya, ahora sí, háganme plantador de iglesias, ahora sí, háganme pastor, ahora sí, yo soy líder de todo. No, sino tú ves que ve con credibilidad y muestra eso, ¿no? Ves ese cuidado de pastorear y eso durante el tiempo muestra, ¿sí? Y esa aspiración empieza a salir, ¿no? De que esa persona, tú ves que tiene ese deseo. Y esto es tan lindo, ñaños, porque de aquí de manera un poco más personal también, porque este texto fue clave en mi vida, porque va a haber personas que van a decir, yo no quiero ser pastor. Yo fui esa persona. Pero decía, oye, tú deberías ser pastor. Yo no quiero ser pastor para nada, ¿no? Yo siempre digo que el Señor me llamó sin mi permiso. Ah, pero mientras yo estaba caminando en tratar de ser, personas decían, Jota, pero esa aspiración está ahí. Tú estás tratando, y en la gracia del Señor, de animar a las personas, ¿no? Yo veo que tú moldeas tu horario para darte tiempo para predicar, tú moldeas tu horario para pasar tiempo con personas. Y esto es tan importante porque va a haber personas en nuestra iglesia que les vamos a decir, ¿has considerado ser pastor? Y te van a decir, yo no, pastor. Y lo hacen con humildad y lo hacen con cuidado. Le dicen, es que no, yo no. Inclusive quizás hubieron malas experiencias anteriores de ser pastor significa esto o lo otro. Pero tú ves que esa aspiración se empieza a ver en cómo pasan tiempo intencionalmente con personas. Tú empiezas a ver que le llamas a esa persona y te dice, oye, no puedo hablar ahorita. ¿Y qué pasó? No, es que estoy con unos hermanos, estamos aquí sirviendo juntos. No, yo estoy aquí con estas personas, están en mi casa ahorita, yo te llamo más luego. Entonces ves que esa aspiración se ve en su vida. Y eso nos da una idea más clara. Hay otras personas que no hacen nada y dicen, yo sí quiero ser pastor. Y esta aspiración no se ve en las otras áreas de su vida. Súper importante. Número cuatro, la dignidad del llamado. La dignidad del llamado. Noten, por favor, si volvemos ahora sí a primera de Timoteo 3, que dice, palabra fiel es esta. Vimos eso, ¿no es cierto? Es un llamado sobrio. Si alguna persona aspira, ¿no es cierto? Hay una convicción de ese llamado al cargo de obispo, vemos qué es lo que tiene que hacer ese llamado. Y después dice, buena obra desea hacer. Y ahí tenemos las tres últimas partes. Primero enfoquémonos en la palabra buena obra, solo buena. Aquí Pablo hace algo muy interesante. Lo que él dice es que está tratando de animar a las personas estudiando, tú y yo, y a las personas en ese entonces primero, en que esto era algo bueno. El enfoque está en que es algo bueno, ¿no? En el contexto de Primera Timoteo, vemos que los líderes eran un relajo, ¿no? Había personas que habían entrado como lobos rapaces, están lastimando, están enseñando cosas malas. Cuando ese tipo de cosas empiezan, lo que primero ves es que personas empiezan a perder confianza en el liderazgo y dicen, no, no, por ahí no creo que es, no entiendo sí o no, y empiezan a titubear. Además, en esos tiempos estaba recién empezando el cristianismo, tienes al gran líder Pablo en cárcel, un poco antes de morir, ¿no? Como mártir. Entonces, ser pastor, un pastor llegaba a tener este llamado y decía, yo sigo en línea a Pablo, y había una oportunidad bastante grande de que termine siendo un mártir, de que termines en cárcel. En ese entonces también, la mayoría de cristianos, como en nuestro tiempo también, hay muchas personas que no tienen recursos. Entonces, ¿y ahora cómo se va a sostener la obra? Entonces, no había muchos beneficios de ser pastor. Y lo que hubiera pasado de las personas es que leen esto y dicen, ya, qué bueno, pero yo no quiero eso, porque qué mala idea. Y el texto dice que la persona dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Buena obra. Esto es bueno, amados. El oficio de ser pastor cayó en mala reputación y personas podrían verlo como que no hay nada bueno en esto. Yo puedo servir desde mi lado, pero meterme a eso, qué miedo. Y la palabra de Dios te hace acuerdo de que esto es bueno. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace acuerdo que esta es una buena obra. Esto es algo agradable. Esto es algo que le agrada al Señor, pese a las dificultades. Amados, hoy tenemos una perspectiva similar y yo te animo que lo pienses tú, que lo hables en comunidades. Hoy de manera similar el ministerio pastoral tiene mala reputación. Hay algunos de nosotros como líderes espirituales, como pastores, que vas a una conversación y te dicen, ¿qué haces tú? Y dices, eres pastor, y te quedan viendo con cara rara porque empiezan a guardarse la billetera. Ya me vas a pedir dinero, ¿no? Entonces personas podrían decir, yo no quiero ser pastor porque miran, automáticamente ya me agrupan con personas que han hecho cosas bien feas. En nuestra ciudad hay pastores
que han terminado en situaciones, hay casos de abuso sexual, hay casos terribles y terminas en ese lado. Entonces personas podrían decir, yo no quiero ser pastor por eso. Y la palabra de Dios nos hace acuerdo, obra buena es esta. Además, el ministerio pastoral no es fácil. ¿Recuerdan cuando estudiamos las características? Hablamos que había cosas en las cuales el pastor no puede ser pendenciero, ¿no? No puede ser de un espíritu rapidísimo de meterse en contienda, ¿no? Es autocontrolado. Y eso significa muchas veces, como vimos anteriormente, de que te haces un blanco fácil para la crítica. Te haces un blanco fácil para que personas que están lastimadas te lastimen. ¿Por qué? Porque están en medio de gran dolor y tú te acercas y les dices, ¿cómo te ayudo? Y ¡pam! Te van pegando ahí mismo y tú dices, yo solo me acerqué a ayudar. Y dices, no, esto para nada. Y la palabra de Dios nos hace acuerdo. Obra buena es esta. Esas tres características muestran que esto no es un trabajo, esto es un llamado. Esto no es algo que tú puedes decir, ok, entonces de las 9 hasta las 5 eso lo hago, pero no, hay veces que alguien te llama a las 7 y otras personas que se llaman más tarde y tú haces todo lo posible y gracias al Señor, le agradezco al Señor por mi iglesia, porque ustedes son cuidadosos de mí, mi esposa, pero hay muchas cosas que no puedes planificar, solamente pasan y tienes que responder. Yo recuerdo una conversación que tuve con alguien y una persona muy honestamente y en mucho amor me dijo, en este tipo de cosas yo me puedo hacer el quite, tú no. Y era la verdad. Yo no puedo. Y el llamado pastoral es ese, ¿no? El pastor tiene que estar en esas cosas y eso es parte del llamado. Y en ese momento tú puedes decir, esto no es bueno. Y la palabra de Dios es obra buena. Uno de mis mentores que acaba de ser ascendido a la gloria, él me decía, Jota, recuerda que va a haber veces que tú vas a estar en consejería semana tras semana y vas a sacrificar tiempo con tu familia, vas a sacrificar horarios de que podría estar haciendo otras cosas y vas a aconsejar y vas a darle tanto tiempo y al final esa persona se termina yendo de la iglesia de todas formas y termina hablando mal de ti. Y tú dirías, entonces, ¿para qué me meto en esto? Y la palabra de Dios te hace acuerdo, obra buena es esta. Aspirar y un teólogo lo pone de esta manera, aspirar al oficio de obispo es un buen trabajo porque el obispo es fundamental para ayudar a la iglesia a proteger la verdad del evangelio. Amados, es como lo que dicen los apóstoles a Cristo, ¿no? Cuando Cristo les dice, entonces váyanse ustedes también. Y los apóstoles vienen y le dicen, ¿a dónde más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Esta parte de este llamado, hay una atracción a ese llamado en el cual te das cuenta de que ¿a dónde más voy a ir? ¿Qué más voy a hacer con mi vida? Gloria a Dios por el privilegio de hacer esto. Yo oro que el Señor ponga eso y yo estoy orando de que el Señor ponga eso en algunas personas en nuestra iglesia. De que digan, sí, es como los bomberos, ¿no? Mientras todo el mundo sale corriendo de un edificio que está en fuego, los bomberos se acercan y entran a ese edificio en fuego. Más aún porque el evangelio está. En estas semanas estamos terminando la aplicación para pastores futuros en la fuente y la aplicación empieza con una carta en la cual queremos un poco compartir nuestro corazón para los futuros pastores y la carta dice lo siguiente: Dios en su infinita sabiduría es quien da pastores a la iglesia. Estos pastores tienen el llamamiento más alto del mundo, ya que darán cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, aquella por quien Él derramó su sangre. El pastor es un mayordomo de la casa de Dios, es un agente especial del Rey para avanzar su glorioso reino, un colaborador con Cristo en la edificación de su iglesia. Le damos las gracias al Señor por su interés a empezar este proceso. Amados, tenemos el privilegio de tener primera fila en la iglesia del Señor, que es la columna y sostén de la verdad. Tenemos el privilegio, como dijo en el principio de la iglesia, Crisólmo, ¿no? De proteger, de ser parte de la protección de la iglesia. Qué privilegio, amados. Y al mismo tiempo de aquí, para algunas personas esto es un llamado a decir, wow, qué miedo, pero aún así tengo que hacerlo. Gloria a Dios. Y para otras personas, tu llamado es orar por los pastores. Es decir, ¿sabes qué? Voy a orar por el pastor en mi iglesia, por orar por los pastores en nuestra ciudad, en nuestro país. En nuestra iglesia tenemos el privilegio inclusive de servir a otras iglesias, orar por esos pastores. A mí, una cosa que yo extraño ahorita es que antes anualmente teníamos conferencias para pastores, conferencias de consejería o conferencias de otro tipo. Y era una oportunidad como iglesia para animar a esos pastores, ¿no? Cuando decíamos animemos a los pastores, a esto teníamos en mente. Poder decir, qué privilegio que vengan, hermanos pastores, ¿cómo te sirvo? ¿No? Hemos regalado libros a pastores, hemos hecho un montón de cosas para animar, porque eso queremos. Porque esta es una obra difícil y queremos decirles buena obra lo que estás haciendo.
Ayúdanos a animarte el día de hoy. Además de eso, por favor, punto número 5, dice la demanda del llamado. Y ya hemos hablado en cierta manera de esto, pero quiero ir en orden. Y dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces ya vimos buena y ahora nos vamos a enfocar en obra. Esta palabra obra es la palabra argón, ¿no? Donde tenemos la palabra de trabajo. Sí, hay muchas personas que dicen es buen título el que quieres tener. El llamado no es a un título. Hay personas que aspiran a tener el membrete, ¿no? De la misma manera que se ve una aspiración, pueden haber buenas aspiraciones, pero pueden haber aspiraciones malas. Aspiraciones nada más en que ahora sí yo puedo mandarle a las otras personas. Ahora sí yo puedo mostrar que lo que sea. Entonces tenemos que tener cuidado. Y aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra dos cosas. En primer lugar, que es una obra, ¿sí? Eso significa que mientras tenemos todas esas áreas de pastorear, de ser anciano, de ser supervisor, todo eso es una gran obra y eso va a tomar tiempo, como dijimos, ¿no? Un pastor debe darse cuenta de que esto va a ser difícil, va a ser difícil ponerlo en el horario, pero es buena obra, ¿no? Es algo bueno, pero voy a tener que esforzarme. Durante todas las cartas pastorales, tú ves que la imagen que Pablo le da a Timoteo es que le dice, tú eres un soldado. La idea de un soldado es que vive de una manera distinta al resto de personas y ese es el llamado al pastorado, al liderazgo, hermanos, siervos líderes, hermanas del cuerpo ministerial. Es la idea de que Dios nos manda a vivir en un estándar distinto a otras personas, no porque somos mejores, sino por ese llamado y el privilegio de servirla. Y es una obra, va a tomar tiempo, va a tomar convicciones, va a tomar el poder decir sí a estas cosas y no a estas cosas, organizar nuestro tiempo de manera distinta. En segundo lugar, cuando él dice que buena obra, también tiene en mente de que todos estos llamados vienen juntos. No podemos decir, yo soy un pastor que solo me gusta predicar, ¿no? Yo soy un pastor que solamente me gusta aconsejar. Yo soy un pastor que solamente me gusta ir y ayudar a las ovejitas para que digan, ay, qué lindo que es este hermano. No, la obra requiere todas esas cosas y muchas veces mientras tratas de hacer todas esas cosas, va a haber áreas donde personas dicen, pero deme más tiempo o debería pasar más tiempo en predicación y va a ser difícil. Y es donde tú levantas tus ojos y dices, Dios, para ti lo hago. Entonces es una buena obra, va a requerir trabajo, ¿sí? Finalmente, estamos terminando nuestro tiempo, tenemos unos minutos. La atracción del llamado, la atracción del llamado. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esa palabra hacer no está en original, pero sería buena obra desea. Como es clásico en Pablo, Pablo va a terminar donde empezó. Es como que él abrió el paréntesis y ahora lo cierra y dice, aquí va junto. Entonces, del principio vimos aspirar, que era esa idea de un deseo de extenderse. Y aquí termina con la palabra desea. Esta palabra desea, quizás lo has escuchado, en el griego es de epitumea. Pablo usa esta palabra normalmente de manera negativa, hablando de deseos fuertes por algo negativo. Entonces, un deseo sexual o alguna cosa así, la lujuria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Romanos 7:7, ¿qué diríamos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, ¿sí? La ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces, es un gran deseo de cosas negativas, pero el enfoque no es solamente en cosas negativas, solamente es un gran deseo, y ese gran deseo puede ser por cosas buenas. Por ejemplo, en Mateo 13:17 se usa esa palabra de manera positiva. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oísteis y no lo oyeron. Entonces la idea es que los profetas querían ver, tenían un deseo tan fuerte de ver lo que ustedes ven y no lo vieron. También Jesús dice para la Pascua, que dice, y les dijo, intensamente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Es la idea de que Cristo estaba tan emocionado de que eso tenía que ser, había un gran deseo. Y esta palabra es la palabra con la cual Pablo cierra esta sección de hablar de la vida pastoral. Sí, personas dirían, con eso que acabas de decir, hermano, y lo que dice el texto, ¿no? Que es lo más importante. ¿Quién va a querer ser pastor? ¡Qué miedo! Y tú ves que aquí dice, gran, buena obra desea. Hay un deseo fuerte que dice, ¿sabes qué? ¿Qué más voy a hacer con mi vida? Esta palabra muestra una intensidad y un deseo de un posible pastor a la obra. Y dice, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. ¿Qué más voy a hacer? Esto va en contraste, amados, y
Y la idea muy importante aquí es de que es un deseo, es algo que sale internamente. No lo hacemos a una persona, no le obligamos a ser pastor. Entonces tenemos que tener cuidado. En el ministerio no obligamos a las personas, oye, está de que hagas esto y hazlo. Momentos donde animamos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener cuidado de no, de no hacerlo de tal forma de que personas se sienten obligadas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ya lo leímos anteriormente, pero escuchen, dice, por tanto, a los ancianos de entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. Escuchen, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, voluntariamente. La palabra deseo es de nuevo esa palabra epitumeo, ¿no? Una palabra que se usa específicamente para un deseo. Entonces, una persona que quiere ser pastor debe querer ser pastor. Una frase que vi en uno de los comentarios dice, una persona que va a pastorear el redil de Dios debe hacerlo porque lo desea hacerlo. No debemos obligar a personas. Y a veces esto ocurre, ¿no? Qué sé yo, algo pasa en la iglesia y hay algún tipo de transición, o algún tipo de pelea, o a veces personas se dividen y una persona dice, ahora, ¿y ahora quién va a ser pastor? Ve, tú tienes que ser pastor. No, yo no sé, no, tú eres pastor y te ponen de pastor ahí. Y no hay un deseo, ¿no? O hay veces personas que vienen y están tratando de crecer en su fe y muestran un poco de potencial y alguien ya les dice, ay, entonces tú vas a ser pastor y le lanzan y no tiene ese deseo todavía. Esto significa que muchas veces cuando hablamos de liderazgo vamos a tener que tomar las gradas y no el ascensor. El ascensor es, ok, ya, dale, adelante. Pero aquí vemos que no, vamos a hacer las preguntas, vamos a caminar con las personas para que se den cuenta, está ese deseo ahí. Están todas estas características que estamos viendo. Y al final, amados, no se trata del pastorado. No se trata de que qué lindo ser pastor. No, se trata de la gloria de Dios. Se trata del plan de Dios, de que tenemos la oportunidad de ser una iglesia, sea que el Señor te llame a ser pastor o sea que te llame de cualquier cosa, porque el Señor ya te llamó, como vimos, seamos una iglesia fiel, una iglesia que tome en serio la palabra de Dios, una iglesia que venga esa trayectoria y muchas veces, como dije, se va a demorar tiempo, pero lo vamos a hacer bien para la gloria del Señor. Entonces, de manera práctica, el día de hoy, número uno, todos tenemos que orar por esto. Sabemos que solo Dios puede darle el llamado a una persona y es por eso que tenemos que estar en oración. En los evangelios vemos que los campos están listos, pero necesitamos obreros y tenemos que orar. Y te pido que tomes tiempo en esta semana y en este tiempo mientras estamos en la serie de encomienda y después también de orar por líderes en nuestra iglesia. Número dos, ora por los líderes existentes, los líderes que ya están ahí, ora por ellos. Número dos, también piensa ahora de manera práctica, ¿cómo estamos en apoyar unos a otros? Inclusive quizás hay algún hermano de que ha sido de gran ánimo para tu vida. Una persona que tú ves que está sirviendo fielmente, tú ves que muestra estas características, pero quizás está con miedo. Tú tienes que ir donde esa persona y decirle, hermano, yo no sé, pero de acuerdo a lo que estudiamos esta semana, has considerado esto. Y no significa que de ley va a pasar, pero quizás eso es lo que el Señor va a usar para animarle a alguien. En la gracia del Señor también oremos, porque en este año hay dos personas que ya les vamos a decir en las próximas semanas de que se han acercado a nosotros a preguntar de esto. Y oramos de que en la gracia del Señor esto les ayude a crecer o quizás inclusive a ser pastores en la iglesia. Y una vez más, esto es para la gloria del Señor, amados. Me emociona pensar lo que Él va a hacer en el futuro, lo que Él va a continuar haciendo en nuestra iglesia para su gloria y para su honor. Oremos, amados, y inmediatamente después le voy a pedir, por favor, al hermano, creo, Dani Terán, que nos va a ayudar el día de hoy con unas canciones para responder en obediencia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este texto pesado. Oh, Padre, yo necesitaba este texto en mi propia vida. Soy honesto delante de mi hermosa congregación de que pastorear en tiempos de pandemia no es lo más divertido. Y te agradezco, Padre, por la madurez de nuestra iglesia en que han sido de ánimo en mi vida. Padre, gracias por la paciencia de nuestra iglesia en saber de que somos todos imperfectos, pero te pido de que esa imperfección no nos llame a la comodidad, sino nos llame a crecer más y más, Padre. Padre, te pido de que tú me ayudes a mí y le ayudes a Pablo a ser varones de que mostramos en realidad todo lo que muestra este texto y no lo podemos hacer sin ti. Te pido además por aquellos otros hermanos, en especial aquellos en el grupo de siervos líderes, Padre, de que tú les levantes y que tú en algunas personas de ese grupo les animes quizás este llamado, que sea claro de parte tuya y de parte nuestra como congregación, de observar claramente sus vidas y ayudarles en ese proceso.
Te agradezco además también que pese a que la palabra de Dios muestra que este rol es un rol para varones, te agradezco por tantas hermanas fieles en nuestra iglesia que están sirviendo de maneras tan arduas, Padre. Y gracias porque todos servimos juntos y ayúdanos como pastores a animarles a estas hermanas, a que ellas se sientan apoyadas, de que ellas vean su increíble rol y el increíble privilegio de servir, Padre, y que ayúdanos a animarles, Padre. Y una vez más, te pido por la congregación. Este no es un trabajo en el cual la congregación solamente regresa a ver y dice, muy bien, pastores, muy bien, líderes, vayan, sino es un trabajo para cada uno de nosotros porque tú te lo mereces. Tú enviaste a tu Hijo amado a morir de tal manera que ya no vivamos para nosotros, sino para ti. Te pido por eso en cada uno de nosotros. Yo sé, Padre, que hay personas ahorita de que están lastimadas, están en momentos difíciles, Padre. Te pido que nos ayudes a servirles. Pero mientras les servimos, tú muchas veces usas en los momentos de más dolor para nosotros ser de ánimo a otros y mostrar que tú eres lo más importante, Padre. Y a veces ese momento de servir y de estar pendiente de otros es lo que nos ayuda a sanar, a crecer. Padre, gracias por la preciosa iglesia La Fuente, que es tuya. Una iglesia preciosa e imperfecta, pero una iglesia por la cual tú diste tu sangre. Te pido por el resto de tiempo este año y por el futuro, de que tú hagas cosas hermosas para el renombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.